pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Presentamos la lección número 7, el descanso, las relaciones y la salud. Tópicos del estudio. Un hombre había sido acusado de agredir sexualmente a una mujer. Ella lo identificó positivamente en una rueda de reconocimiento. Aunque las evidencias hacían que la culpabilidad de él fuera dudosa, la mujer insistió en que Johnny era culpable y así Johnny fue a la cárcel, donde se calcomió durante 14 años por un delito que no cometió. Recién cuando las evidencias de ADN lo exoneraron, la mujer se dio cuenta de su terrible error. Ella quería conocer a Johnny después de que lo liberaron. ¿Qué haría este hombre que sufrió tanto cuando se encontrara cara a cara con la mujer que le había arruinado la vida? Ella lo estaba esperando en una habitación. Cuando él entró, se miraron a los ojos y ella soltó a llorar. Johnny simplemente se inclinó, me miró y me dijo: te perdono. Yo no podía creerlo. Allí estaba el hombre al que yo había odiado y solo le deseaba la muerte. Y sin embargo, ahora aquí estaba él, diciéndome a mí que le había hecho tanto mal que me perdonaba. Recién entonces comencé a comprender de qué se trataba realmente la gracia y recién entonces comencé a sanar y a tener un verdadero descanso. Dale like, suscríbete y comparte. Finalmente las cosas avanzaron en dirección correcta para José, a lo grande. Salió de la cárcel y además lo nombraron primer ministro de Egipto. Se casa y tiene 2 hijos. Los almacenes de Egipto están llenos y ha comenzado la hambruna predicha. Entonces, un día los hermanos de José aparecieron en Egipto. Ahora José tenía el pandero en sus manos. José tenía poder o podría haberse vengado de sus hermanos sin tener que justificarse. Pero en lugar de hacerlo, se preocupa por los miembros de la familia, se preocupa por su padre, pero también por su hermano Benjamín, que estaba ahora en la misma situación que estuvo José. Entre los principios bíblicos que regían la vida de José estaba la preocupación por los débiles o desvalidos. El abuso dentro de la familia es más grave, ya que se tiende a silenciarlo. En ningún caso debe tolerarse ningún tipo de abuso físico, sexual o emocional, ni dentro ni fuera de la familia. No se trata solo de una cuestión familiar privada. Esto requerirá ayuda externa e intervención. Si alguien está siendo objeto de abusos, debe buscar ayuda con un profesional de confianza. Afortunadamente, el padre de José y su hermano se encontraban bien. La situación había cambiado. Probablemente nunca habría prosperado en Egipto si no los hubiera perdonado, porque lo más probable era que la ira y la amargura hubiesen devorado su alma y perjudicado su relación con el Señor. Su historia habría sido distinta si se hubiese dejado llevar por el odio y el resentimiento. Varios estudios de sobrevivientes de tragedias que otros les infligieron resaltan el hecho de que para las víctimas de los sufrimientos más espantosos, el perdón fue un factor clave para encontrar sanidad. Sin perdón, continuamos siendo víctimas. El perdón tiene más que ver con nosotros mismos que con las personas que nos hayan hecho daño. Pero José no estaba dispuesto a retomar las relaciones familiares en el punto de donde él las dejó, es decir, en el pozo de Dotán. Ahora tiene que averiguar si cambió algo. Ignorando que José podía entenderles, los hermanos abrieron su corazón y mostraron su remordimiento. 21 años de remordimientos. Su accionar les había provocado inquietud y temor paralizador en cuanto a la retribución de Dios. Varias pruebas más acabaron con las dudas de José. A pesar del claro favoritismo mostrado hacia Benjamín, ninguno de sus hermanos demostró celos o envidias por él, sino que incluso lo protegieron. El perdón se ha definido como la disposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento, la condena y la venganza hacia un delincuente o un grupo que actúa injustamente. El perdón no significa que no habrá consecuencias. El perdón no significa dejar que un abusador continúe sus patrones abusivos. El perdón significa que entregamos nuestro resentimiento y nuestro deseo de venganza a Dios. Sino la ira, la amargura, el resentimiento y el odio harán que lo que esa persona o grupo nos hayan
habían hecho resulte aún peor. Y si sus hermanos no hubiesen cambiado ni se hubiesen arrepentido, ¿debería José perdonarlos igualmente? Sin duda, una de las claves para aprender a perdonar es captar cuánto se nos ha perdonado en Cristo. Mirar a la cruz nos hará bien. El perdón auténtico opta por perdonar a los demás aunque no lo merecen, porque igual el amor perdonador de Dios llega a nosotros cuando no lo merecemos. Es casi imposible comenzar de nuevo en una familia cuando todos nos hemos convertido en expertos en aprender la mejor manera de lastimarnos unos a otros. José ofreció una segunda oportunidad para las relaciones familiares. No hay rencor y no vuelve a las cosas que sucedieron en el pasado. Perdonamos porque Dios nos perdonó primero. Perdonar nos libera de amargura, nos ayuda a dejar atrás el pasado y nos ayuda a seguir adelante con amor y aceptación. A fin de poder perdonar, debemos admitir que nos han herido. Esto quizás sea difícil, ya que a veces nos sentimos más inclinados a enterrar nuestros sentimientos en lugar de superarlos. Puedo sentirme libre de decir a Dios que no me gustó lo que me pasó o cómo me trataron y que esto me entristece, me enoja o ambas cosas. En la historia de José lo vemos llorar cuando ve a sus hermanos nuevamente, a revivir algunos de los sentimientos de su pasado. Cuando alguien nos causa daño, sentimos dolor. En ocasiones, las heridas pueden ser devastadoras. Podemos quedar destrozados, amargados y airados. ¿Debo guardar todo ese odio y amargura hasta que el ofensor me pida perdón? El perdón es decisión mía, no del otro. No perdonar es como darse una bofetada a sí mismo y esperar que sea la otra persona que sienta el dolor. Jesús no esperó a que nosotros le pidiéramos perdón primero. Podemos acudir a Dios con nuestro enojo, incluso pedirle que nos vengue por nuestras ofensas. Cuando hayamos depositado nuestro rencor sobre Dios, solo hay un camino, el perdón. En la cruz, Jesús nos dio el máximo ejemplo al pedir a Dios por sus verdugos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón, como el amor, comienza con una decisión más que un sentimiento. Aunque nuestras emociones no concuerden con la decisión, no hay otra salida que el perdón. Duele, pero sanará en el nombre de Jesús. Perdonar 70 veces 7 a mi hermano es algo imposible, pero todas las cosas son posibles para Dios. Quiero decirte que aferrarnos a la amargura, la ira y el resentimiento hará que la recuperación sea mucho más difícil. ¿A quién necesitas perdonar en este momento? Si no es por el bien de esa persona, al menos hazlo por amor a ti. Es tiempo de perdonar, es tiempo de liberarte. Probablemente no podamos abrazar a nuestro agresor ni llorar con él, pero es posible que deseemos expresar nuestro perdón verbalmente o por medio de una carta, y luego es hora de soltar el dolor lo más posible. Quizás siempre quede algo de dolor, pero al menos podremos avanzar en nuestra recuperación. Finalmente llegó la reconciliación familiar. Todo parecía perfecto, pero el tiempo mostró que todavía quedaban algunas heridas por curar. A la muerte de Jacob, los remordimientos y el temor volvieron al corazón de los hermanos de José. ¿Habrá sido sincero el perdón de nuestro hermano? Reconocieron nuevamente cuánto daño le habían causado a José. José les vuelve a asegurar su perdón después de la muerte de su padre. Este recordatorio probablemente fue bueno para José, al igual para sus hermanos. No perdonar es como beber veneno con la ilusión de que la otra persona muera. Si la herida es profunda, probablemente tendremos que perdonar muchas veces. Cuando sobrevengan a nuestra mente recuerdos del agravio, tendremos que acudir a Dios inmediatamente en oración y tomar la decisión de volver a perdonar. El perdón de José no se basaba en sus propios sentimientos, sino en sus principios. Perdonó como Dios le había perdonado a él. Era consciente del plan de Dios para su vida. Descubrió que Dios había anulado los planes malvados de sus hermanos
con la intención de propiciar el bien. Eso ayudó a José a perdonar. Una familia disfuncional restaurada por el acto del perdón. En el plan de Dios para nuestra vida no hay lugar para el rencor. Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Una escuela de pensamiento rabínico enseñaba que debemos tener piedad y perdonar 6 veces. Después de la 6ª infracción se debía hacer justicia. En una respuesta clásica, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7 es 490. Lo que Jesús estaba diciendo era simplemente: yo soporté mucho a Israel, incluso en su apostasía y rebelión, durante 490 años. Pedro, mi misericordia no tiene límites. Mi perdón está siempre presente. En la cruz, el perdón triunfa sobre el miedo. El amor triunfa sobre el odio. La reconciliación triunfa sobre el resentimiento. Y la gracia vence a la culpa. Si tienes que llorar, llora, pero no dejes que el veneno del odio y el rencor te consuma. Dile: Señor, ayúdame a pedir perdón, o así sea a perdonar. Quiero sanar por el bien de mi salud, por mi hogar, por mis relaciones. Quiero descansar. Me aferro a la cruz en este momento. Perdona y olvida. Dios te bendiga.